¿Cuál es la diferencia que puede haber? El apóstol Pablo se presenta, dice, como alguien indocto en el Evangelio. Y dice, ojalá tolerare mi locura, pero tolerante. Porque quiero presentaros a ustedes delante de Cristo como una mujer pura, sin mancha. Quizás el apóstol miraba, hermanos, que la iglesia era compatible con muchas ideas y en Corinto. ¿Por qué? Porque allí había hombres pensadores, hombres elocuentes, ¿verdad? Que hacían la doctrina, su doctrina, con sus pensamientos, y la gente lo aceptaba. Entonces, a esa situación se enfrentaba la iglesia cuando el apóstol también lleva esta doctrina y ellos la reciben. Pero estaba mirando él que se estaba desviando la iglesia en cuanto a la práctica de la voluntad de Dios. Dice, más temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean engañados. Y de esa manera, dice, nosotros transgiversemos la palabra o nuestros sentidos, dice la Escritura, que sean corrompidos. Alteremos el orden de la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos la capacidad para decir esto sí, esto no, ni aumentarle, quitarle, como dice la Escritura, sino que tenemos que sujetarnos a lo que ya está escrito. Y si queremos nosotros anunciar el Evangelio, debemos sujetarnos también conforme a lo que ya dijeron los apóstoles, los profetas, todos ellos, hermanos. A esa sujeción deben, porque dice que puede haber que venga otro con elocuencia anunciándonos otro evangelio que nos parezca hermoso, nos parezca compatible y no nos exija tanta disciplina. Entonces el consejo es que nosotros debemos de analizar. Aquí dice probar el espíritu. Dice, porque si el que viene predicar otro Jesús, que el que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriréis bien. Entonces nosotros debemos tomar una decisión de firmeza en cuanto a la doctrina del Señor. Que alguien nos anuncie un evangelio hermoso, bonito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros mismos nos conocemos la cita cuando dice que a la ley y al testimonio, ¿verdad? Entonces, esa es la manera más sencilla que la palabra de Dios nos muestra, que nosotros vamos a comparar las cosas de Dios con el testimonio de la persona. Si está en la verdad o está en el error. Eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Y como iglesia tenemos esa responsabilidad
de guardar el Evangelio, dice que sí, puro, sin mancha. De esa manera nosotros nos vamos a mantener así. Sí, para que cuando Cristo venga no tenga nada que reprocharnos como iglesia, como congregación. Y es lo que nosotros tenemos que analizar. Puede a veces el enemigo presentarnos, hermanos, situaciones de prueba. Sí, como dijo el apóstol Pablo, a Eva y a Adán. No los forzó a que pecaran, no los obligó. ¿Qué hizo? Dice que presentó lo agradable ante sus ojos. Es decir, fue sensible, presentó sensibilidad. Que ellos no miraron el engaño. Y comieron del árbol del fruto que Dios les había dicho que no debían de comer. Pues, ¿vieron pecado? No. Hasta que dice, escuchan la voz de Dios que se paseaba en el huerto del Edén. ¿Y qué sintió el hombre? Miedo. ¿Verdad? Y nosotros no queremos sentir eso delante de nuestro Dios. Por eso muchas veces pasa, ¿no?, que cuando escuchamos a un espíritu de error, ese espíritu de error nos aleja de la congregación, nos aleja de la iglesia y hace o nos va alejando de manera sensible, con astucia, y no miramos nosotros el error. Preguntémonos así qué tan constantes somos en la práctica de la palabra de Dios. ¿Cómo actuamos? Muchas veces citamos aquel salmo, ustedes díganme, que dice que mejor es estar Un día en sus un atrios día que 1000 fuera de ellos. dentro de tu santuario que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántas veces hemos faltado nosotros a las reuniones en el santuario? ¿Llevamos nosotros la cuenta? Imagínense que viene el juez y nos dice, porque todos estaremos ante el tribunal de Cristo, seamos buenos o malos, y ahí recibiremos la paga. Si la constancia en el servicio a Dios me perdiera, hermanos, y me dijera el Señor, tienes aquí lista negra, o bola negra, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos? Señor, pero no pude estar yo en esa reunión
excusa. Como Adán, dice: la mujer que me diste me engañó. Y a la mujer que dijo: la serpiente me engañó. Y si el engaño ya estaba recibido y no lo notaron, y es donde nosotros también tenemos que analizar nuestra vida constantemente. Eso es velar, que nosotros analicemos constantemente cómo estamos viviendo la doctrina de nuestro Señor. Si vamos perfeccionándonos o vamos cayendo en aquella pasividad de la cual habla el libro de Apocalipsis 3, ¿verdad? De la iglesia de la Odisea. Que no tenga yo obras que presentar delante del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de analizar. ¿Qué fruto estoy presentando delante de nuestro Señor? Mateo, capítulo 4. Entonces Jesús, 4 del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: si es hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Era malo lo que Satanás le insinuaba a Cristo. Por lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios, decimos que sí. Pero si uno de nosotros tuviera esa facultad de multiplicar sus despensas, ¿qué haría? ¿Viviría con hambre? Y no miramos pecado ahí, ¿verdad? ¿O sí? Si tuviéramos esa facultad y tenemos la facultad de servir a Dios, ¿cuál elegiríamos? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Satanás es muy hábil y presenta una situación, puede ser hasta justa,
para no obedecer a Dios, que nosotros la Biblia nos gusta. Pero allí iría el engaño. ¿Por qué? Porque agarraríamos autoconfianza. Si podemos multiplicar nuestra despensa, ¿qué no más podemos multiplicar? ¿Verdad que podemos multiplicar nuestros bienes? ¿Y dónde estaría el amor a Dios? Eso es lo que entendió Cristo. Si hacía lo que Satanás le pedía, lo podía hacer. Pero iba a estar cumpliendo la voluntad de ¿quién? De Satanás, del malo. Porque él le había sugerido de una manera hábil, dije, estas piedras se conviertan en pan y come. Pero detrás de esa buena intención estaba la maldad. Es necesario tener la sabiduría de Dios para que nosotros podamos actuar como Cristo, como los apóstoles. Detectar el engaño cuando se presentara, aunque fuera de alguna manera, dijéramos, solidaria. El apóstol Pablo dice que aún el mismo Satanás se transfigura en ángeles de luz. Y se puede engañarnos de esa manera, haciéndose solidario con nosotros. Para que no somos hijos de Dios. Pero Cristo tenía bien presente que las cosas de este mundo, por eso es, mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilatos. Y nosotros dicen que somos también solamente transeúntes. Vamos de paso en este mundo para llegar a aquel reino donde está Cristo el Señor. Y para ello nosotros necesitamos analizar el Evangelio, escudriñarlo, para que podamos nosotros detectar los errores que podemos cometer e ir perfeccionando nuestra vida en santidad. Esa era la preocupación del apóstol Pablo, que no se dejaran engañarse de personas que fueran muy elocuentes. La palabra de Dios es sencilla, es entendible, es lógica. Y es lo que tenemos que analizar. Quiere decir que nosotros debemos de entender la palabra. Cuando no entendamos una palabra o un texto, necesitamos leer el contexto. Y si aún no podemos entender por los contextos que están junto al texto, podemos empezar desde el principio del capítulo para ubicarnos y entender en qué momento está hablando
cuál es la situación y qué es lo que quiere presentarnos ese texto que nosotros no podemos entender. Y además de eso está la oración constante para analizar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. No dar lugar a Satanás. Fíjense cuando Pedro le dice algo que era solidario para Cristo también. Y Cristo le dice unas palabras ásperas al apóstol Pedro. Mateo 16. Versículo 23. Vamos a leer del verso 22 para que podamos nosotros entender de qué está hablando. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Cristo les había dicho que tendría que ser muerto y resucitar al tercer día y ser tomado por las personas, en este caso los fariseos y los soldados romanos. Él tenía que sufrir, y le dice Pedro: en ninguna manera te acontezca, ten compasión de ti. Y el Señor le reprende: quítate delante de mí. Pedro le dio a entender que podía evitar eso, quizás sufriendo de otra manera. Pero él iba a sufrir conforme estaba escrito por los profetas. Por eso miró él la astucia de Satanás, para que no hiciera conforme a lo que estaba escrito. Por eso le dice a Pedro: quítate de mí. Y si podemos ser instrumentos de Satanás, hermanos, sí, puede Satanás posesionarse de nosotros para mal. Por eso la preocupación del apóstol, que no seamos engañados también nosotros como lo fue Eva. Que nos preocupemos por escudriñar la palabra de Dios y entender. De esa manera vamos a salvarnos y salvar a nuestra familia. No es el pastor, no es el ministerio que nos va a salvar, sino cada uno de nosotros debe seguir esa senda hasta llegar a Cristo. Pero en fin, es necesario que tomemos una decisión, que vamos a dejar todo lo que nos estorbe para poder seguir el sendero que el Señor nos ha trazado. Entonces, de esa manera nosotros podemos enfrentar muchas situaciones, pero también
con habilidad Satanás nos puede engañar. La pregunta es, hermanos, ¿es necesario ponernos la armadura de Dios? ¿Por qué? Son ganas fáciles. Dice Efesios 6. Efesios capítulo 6. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Dónde está nuestro frente de batalla? Dice el apóstol que tenemos una batalla contra principados, contra reinos. ¿Sí? ¿A qué le podemos llamar reino? Las autoridades que nos rodean. Eso es obedecen a Dios, sus mandamientos. Contra eso nosotros tenemos lucha, aún contra nuestros mismos patrones que no nos quieren dar el día de descanso. ¿Qué más? Dice, porque esta lucha no es contra carne y sangre, sí, no es cuerpo a cuerpo, hermanos. No es necesario que vayamos al gimnasio, pero aprender defensa propia, sino la palabra de Dios es la que nos puede ayudar. Aquí contra las huestes espirituales, que sí, contra cosas malignas. Si decimos aquí que Satanás nos puede usar a nosotros, que estamos fuera del engaño o que estamos saliendo del engaño, ¿qué hará con los que estén engañados? Pues los utilizará como instrumentos para perseguir a la iglesia. ¿Qué etapa estamos viviendo? La Odisea. La última. A ver, La última. estamos viviendo la etapa del quinto sello de Apocalipsis, que nos habla donde aquellos hermanos que fueron muertos por el testimonio y la palabra de Jesús y claman, dice, delante del trono de Dios, solicitando juicio, venganza, dice ahí, contra aquellos que lo atacaron, contra los que hacen maldades o sirven a Satanás. ¿Y qué les dice la voz? Les dice la voz que esperen. En ese poco de tiempo, ¿qué puede suceder? Todo. Dice, hasta que se complete el número De tus hermanos. de sus hermanos que han de ser muertos A como causa de ellos. Cristo Jesús. ¿Cómo murieron esos hermanos? Mártires. Fueron perseguidos, ¿verdad? Fueron aserrados, muertos a cuchillo, Espada. les quitaron sus bienes, La víbora. vivían en cuevas. Y si eso no fuéramos la iglesia
los israelitas, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre, por eso creían en Jehová, porque Jehová los llevaba a la batalla y ellos podían vengarse. Mientras que los que recibieron la palabra de Cristo, como es el gentilismo, ya ahí va el perdón. Pero los primeros que fueron evangelizados como los apóstoles, que eran legítimos israelitas, tienen ese espíritu de que quieren ser vengados. ¿Hasta cuándo vengará, dice, nuestra sangre de aquellos que la derramaron? Entonces es la iglesia primitiva la que clama venganza. Y es donde nosotros debemos de prepararnos. Por eso la pregunta que les hacía, que si es ya tiempo de ponernos la armadura de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Teníamos una clase muy similar, ¿no?, donde nos hablaba de las señales que ya, o las profecías que habían pasado. ¿Qué falta por cumplirse? El templo. Pues que va a venir otra persecución. No la sabemos cuándo. Si nosotros tuviéramos que dejar nuestro hogar y huir a las montañas, o fuéramos tomados presos, ser encarcelados allí para ser enjuiciados como delincuentes, nuestra fe permanecería firme en Cristo Jesús. Sabemos que eso debiera de ser. Porque es el consejo de la palabra de Dios. Pero ¿aguantaríamos? Si Satanás no puede engañarnos, ¿utilizaría eso? ¿Persecución? Pero mientras agotaría sus recursos, ¿cuánto tiempo, hermanos, utilizamos el celular en el día? Las redes sociales, la tecnología, las comunicaciones. ¿Puede ir el engaño ahí? ¿De Satanás? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos mirar. ¿Qué es lo que nos absorbe más nuestra atención? ¿Las cosas de Dios? ¿Las cosas del mundo? ¿En qué ámbito estamos nosotros parados? Efesios 6 nuevamente.
11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Si nosotros no tomamos esa armadura, no vamos a estar preparados. ¿Y sabemos cuál es? ¿La conocemos? Entonces, por eso el consejo de que nosotros tenemos que prepararnos en la palabra de Dios, para que podamos tener el Espíritu de Dios y estar apercibidos con esa armadura que Él pone, para que podamos resistir, dice, los dardos del maligno. Es necesario, amados hermanos, que nosotros como iglesia entendamos que el maligno no duerme. Así como en otras épocas que la palabra de Dios nos habla que la iglesia ha sido atacada, también en nuestro tiempo puede ser atacada. ¿Sí? Pero es lo que necesitamos nosotros entender, de qué manera vamos a sufrir el ataque. ¿Nos puede desviar de la palabra de Dios? Pues sí. Sí, hermanos. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. El verso es 30. Desde el 29 vamos a leer. Porque yo sé después de mi partida que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos fascistas. Quizás aquí no hemos tenido esa situación, pero en la historia de la iglesia sí ha sucedido. Que después de vivir armonía, unidad en la iglesia, se levanta uno con ideas que no van de acuerdo a la doctrina del Señor y tiene seguidores. ¿Sí? Y la Escritura nos llama como lobos rapaces, que no ven el bien de la iglesia, sino ven el bien propio. Dice que no tratarán de manera correcta. Aquí pone el ganado, que decir, a las ovejas, a la membresía. ¿Sí? Porque irán buscando su beneficio propio. Quiere decir, hermano, que nosotros debemos tener cuidado con la doctrina también. Analizar, ver cómo estamos obedeciendo, qué es lo que nos puede motivar más para la obediencia, y de esa manera apercibirnos, motivarnos unos a otros y vivir el Evangelio original, que es de Cristo, y no dejarnos influenciar por el espíritu que habla aquí la Escritura de error. Tengamos nosotros ese cuidado y veamos. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2, versos 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él,
y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimientos de gracia. Mirad que ninguno os engañe con filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Cómo fue nuestro primer amor? A ver, hermanos, ¿alguien me quiere decir cómo fue su primer amor? ¿O somos como los niños que no tuvimos infancia? Fíjense, me refiero al amor cuando recibimos a Cristo. ¿Qué estábamos dispuestos a hacer? ¿Qué estábamos dispuestos a dejar? ¿Verdad? Que todo lo que nos estorbara, si era necesario ir a comer después y estar en un servicio, lo hacíamos. Entonces dejábamos el plato ya servido en la mesa y nos veníamos al culto de adoración a Dios. ¿O no? Hoy lo hacemos así, ¿no? Antes teníamos en mente, dice que aquel que no dejara casa, padre, o hermanos, o tierras por causa de Cristo, no era digno de ser su discípulo. Y hoy, ese es el consejo del apóstol Pablo, que nosotros tenemos la obligación de hacer vivir el Evangelio, de revivirlo y sembrarlo también, pero con ánimo, como dice aquí, arraigados y fundados en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Habla una historia de unos hermanos que fueron esparcidos, eran polacos. Los conocían por los valdenses. Dice que ellos se fueron a las montañas y a las personas que encontraron por allá en las comunidades les hablaron de Cristo con ánimo, con fervor o con fe. Y a ellos no les importaba que hubieran dejado sus bienes, sus casas, se iban hacia allá por salvar su vida, pero no dejaban de anunciar a Cristo el Señor, porque ese era su fundamento. Allí estaban arraigados o sembrados en Cristo Jesús. Y que también nosotros sea ese nuestro pensar, que estamos fundados, nuestro fundamento, como dice la Escritura, es Cristo la piedra angular y el fundamento, la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina de Cristo. Entonces, eso es lo que y donde quiera que estemos, pongamos el nombre de Cristo Jesús en alto. Que sea nuestra bandera, para que nosotros podamos distinguirnos como hijos de Dios y no como falsos, sí, como verdaderos. Vamos a concluir 1 de Juan, capítulo 4. Verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Esta es nuestra obligación. Analizar
y hacer lo que es mejor, lo más correcto, conforme a la dirección de Dios por medio de su Espíritu. Y de esa manera nosotros vamos a estar con el Espíritu motivado y no vamos a formar parte de la iglesia de la Odisea, aunque se diga en la Escritura que estamos en la etapa de esa iglesia. Nosotros debemos procurar tener obras buenas delante del Señor, para que cuando Él venga pueda también alabarnos y amarnos buenos hijos. Dios los bendiga. Amén. Dios bendiga y